Muy bien, un saludo para todos y todas. Este es un video que se realiza para el Diplomado Retos y Aprendizajes de la Respuesta Municipal en Contexto de Emergencia Social y Sanitaria, que corresponde al módulo Fortalecimiento de la Solidaridad, el Cuidado y los Procesos de Transformación Cultural desde los Territorios, en su unidad número 3, que es la unidad que está abordando el tema de la salud mental. Esta unidad fue diseñada por los profesores y profesoras Sandra Albarán López, Eneida Puerta, Manuel Alejandro Betancourt, Carla Tatiana Martínez y quien les habla, Diana Patricia Molina Berrillo. Y este video tiene por objetivo mostrarles a ustedes una propuesta de intervención en salud mental para los entes territoriales en el marco de la pandemia por COVID-19. Y esta propuesta tiene 6 componentes: el componente de formación, de atención psicosocial, de intersectorialidad, el cuidado del cuidador y la movilización social. Vamos a iniciar entonces con el primer componente, que es el componente de formación, en el cual tiene por gran objetivo realizar un diagnóstico rápido participativo dirigido a 2 grandes poblaciones en particular. Una, al personal que se encuentra vinculado a los entes territoriales, y el segundo, dirigido a un personal voluntario. O sea, esto contiene, digamos, en su interior la idea de que el municipio no tiene solamente que pensar en la respuesta a la salud mental, dado la pandemia del COVID, con sus profesionales que están vinculados al ente territorial, sino que puede pensarse en la posibilidad de generar un voluntariado, de convocar a las personas que hacen parte de su municipio y que puedan tener, bien sea por su formación o bien sea por su experiencia de vida, la posibilidad de apoyar de manera voluntaria a la respuesta a esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, la idea es conformar también un equipo voluntario y con ellos realizar este ejercicio de un diagnóstico rápido participativo, con el que se espera recoger tanto las necesidades que tiene el ente territorial en su área urbana como rural, priorizar esas necesidades, pero también identificar cuáles son los recursos con los que cuenta el municipio para poder dar respuesta a dichas necesidades. Otra, digamos, actividad importante en este componente sería entonces desarrollar actividades de capacitación intensiva a este equipo de trabajo basado en los resultados de ese diagnóstico rápido participativo, ¿cierto? Entonces, para responder a esta gran actividad, inicialmente se invita a generar un inventario con todas las capacitaciones vigentes que existen en los diferentes centros académicos para profesionales en el área psicosocial, con la cual podríamos responder a algunas de esas necesidades identificadas en el diagnóstico participativo. Otra, digamos, actividad que se deriva de ese gran objetivo sería unificar y verificar y socializar las rutas de atención que se encuentran activas en el municipio en los temas relacionados a la salud mental, como son, por ejemplo, la atención a las violencias basadas en género, la violencia intrafamiliar, etcétera. Y aquellas rutas de atención pues, que no existan, pues digamos que también sería el momento de empezar a desarrollarlas para activarlas. Y también otro, digamos, gran actividad de ese objetivo sería favorecer la construcción de grupos de estudio y la elaboración de contenidos propios de capacitación que complementen esos temas que se priorizaron en el diagnóstico participativo y que no identificamos que existan procesos de capacitación que respondan a esas necesidades particulares identificadas en ese diagnóstico. Pasando a un segundo componente, que es la atención psicosocial, el gran objetivo que nosotros queremos proponer para este componente es definir los medios por los cuales las personas de la población, tanto urbana como rural, pueden solicitar la atención psicosocial con una identificación rápida de sus necesidades puntuales. Entonces, para responder a este gran objetivo, proponemos las siguientes actividades. Uno, definir una línea telefónica única en la cual las personas puedan solicitar la atención que tienen en el tema de salud mental, donde sea muy clara la identificación del motivo de consulta y esta información sea diligenciada directamente por una persona de la comunidad, ¿cierto? Que sea la encargada de recibir esa atención y de remitir
la persona que llama a hacer la consulta o a solicitar el servicio sea la encargada de remitir al profesional indicado. Otra opción que proponemos para cumplir ese objetivo sería tener una lista de los teléfonos de los profesionales a los cuales las personas de la comunidad pueden acceder dependiendo de la necesidad que tenga y tener esta lista telefónica en los lugares centrales del municipio, ¿cierto? Por ejemplo, en la plaza pública, por ejemplo, en la puerta de la iglesia central, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, en los lugares, pues digamos, centrales donde la comunidad generalmente se reúne para realizar sus diferentes actividades en la cotidianidad. Otra actividad importante al interior de este componente sería realizar el seguimiento de casos. Muchos municipios con los que hemos compartido esta matriz nos han dicho que existen los profesionales, existen las líneas de atención, pero la comunidad no hace uso de estas líneas. Entonces, lo que les queremos proponer es hacer un seguimiento a casos en el sentido de que las personas puedan identificar las necesidades que tienen, puedan hacer, digamos, un registro en esas líneas telefónicas que existan, donde ellos puedan solicitar el servicio y desde allí se puede hacer un seguimiento a esas necesidades que ellos están buscando, ¿cierto? Hacerle ese seguimiento a esas necesidades, es decir, está en el registro de a qué profesional se le remitió, qué profesional está atendiendo, cada cuánto se está haciendo la atención de esta persona, si esta persona necesitó la remisión a otro servicio más especializado, a cuál fue esa remisión y cuál es el proceso o el momento en el que se encuentra ese proceso. O sea, puede ser el seguimiento del caso desde que el caso llega hasta que finaliza, de manera que se le pueda hacer un seguimiento a ese proceso en cualquier momento en que se necesite dar cuenta de esa atención. Lo segundo, que era lo que les estaba diciendo, es realizar la búsqueda activa de los casos que necesitan acompañamiento, porque si bien en el municipio pueden existir las líneas de atención, pueden existir los recursos para atender a las personas, muchas veces las personas de la comunidad no conocen la existencia de estos recursos, ¿cierto? Entonces la invitación es que se realice una búsqueda activa de los casos. ¿Cómo? Por medio involucrando por ejemplo, a los líderes sociales, a los líderes comunitarios, a los presidentes de las juntas de acción comunal, que ayuden a identificar en sus comunidades quiénes son las personas que están teniendo problemas relacionados a la salud mental y, digamos, llevarles directamente a ellos la información de cuáles son, por ejemplo, los síntomas que son de cuidado, que generan, que empiezan a alarmar y que generan entonces la necesidad de buscar una atención para la atención de la salud mental. Y para esto último, entonces, necesitamos realizar campañas educativas para la identificación de signos de alarma, ¿cierto? Entonces, hacer uso de los medios comunitarios, por ejemplo, las emisoras comunitarias, por ejemplo, los canales de televisión municipal, en los cuales se puedan realizar campañas donde las personas puedan identificar cuáles son los principales signos de alarma, por ejemplo, cuando se está empezando a desarrollar un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, cuando empiezan a aparecer ideaciones suicidas, etcétera, que nos permitan identificar rápidamente que hay un problema relacionado a la salud mental y que las personas puedan entonces saber qué hacer cuando este tipo de problemas se empiezan a identificar, bien sea en su propia persona o bien sea una persona en un familiar o en una persona cercana. Para este mismo componente, entonces, también se sugiere el diseño de actividades que permitan el abordaje de las temáticas que se hayan evidenciado en el desarrollo del diagnóstico participativo, pensando que se desarrollen desde un enfoque de la promoción y el cuidado de la salud mental. Entonces, para ello proponemos precisar rutas metodológicas en donde se debe pensar, por ejemplo, en talleres reflexivos, en retos familiares, en programas radiales, en canales comunitarios, en juegos entre vecinos. Aquí les ponemos toda una lista de actividades que se podría realizar pensando precisamente en la promoción del cuidado de la salud mental. Ahora pasemos a otro componente que es el componente de intersectorialidad, cuyo objetivo sería generar redes de trabajo colaborativo entre los sectores institucionales y comunitarios. Para dar respuesta a ese gran objetivo, una de las primeras actividades que proponemos
es identificar iniciativas locales que ya existen para atender las necesidades. Recordemos que las comunidades muchas veces cuando empiezan a tener sus propias necesidades se empiezan a organizar para dar respuesta a esas necesidades. Entonces es posible que en su territorio ya existan grupos, por ejemplo, juveniles, de mujeres, grupos parroquiales que ya se estén organizando y estén realizando acciones para el cuidado de la salud mental frente a la pandemia. La invitación entonces es que el municipio construya un mapa de actores municipales donde se puedan identificar esas iniciativas locales que ya existen y puedan vincular el trabajo que se están realizando con ese tipo de propuestas que vienen más de la base local. Otra actividad que proponemos realizar para responder a este componente de intersectorialidad sería nuevamente recordar las rutas de atención, ¿cierto? Entonces, para las rutas de atención es importante mirar desde lo local, desde la municipalidad, qué rutas de atención existen y hacer estrategias de divulgación a ellas. Y también recordar vincularnos con la empresa privada, ¿cierto? Entonces, incentivar a la empresa. Muchos de nuestros municipios tienen una actividad económica donde las empresas están vinculadas de manera importante. Entonces, la invitación es que vinculen a esa empresa para el desarrollo de estrategias particulares que promuevan la salud mental de sus empleados y de las familias de sus empleados por medio de los programas de salud y seguridad en el trabajo que tienen las empresas y por medio de la vinculación de las ARL, que son las entidades encargadas de cuidar la salud de los empleados de las empresas. Un componente importante en nuestra propuesta es pensar en el cuidado del cuidador. Recordemos que en este momento una serie de profesionales y de seres humanos están en la primera línea de atención al COVID y es a ellos a quienes debemos también pensar cómo les cuidamos su salud y cómo cuidamos la salud mental de estos primeros respondientes, ¿cierto? Entonces, una primera actividad de este componente es la contención y el manejo de la crisis, ¿cierto? Sabemos que este tipo de personas están trabajando 24/7, que tienen muy poco tiempo para pensar en procesos, por ejemplo, de capacitaciones o en procesos de escuchas dirigidos al cuidado de la salud mental. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de cuidarles a ellos también su salud mental. Entonces, lo primero es poder definir espacios claros de escucha y rutas de atención. En caso de que algunos de estos profesionales lo fuesen a necesitar, pues entonces habría que darle prioridad a ellos, porque recordemos, ellos son los primeros que nos están cuidando a nosotros, entonces a ellos los tenemos que cuidar. Es importante también saber y pensar en programas de mediano y largo plazo, porque estas personas, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, los policías, los bomberos, que son los que están atendiendo en primera línea la contención de esta pandemia, pues entonces mucho más adelante, digamos, van a ser personas que dada los niveles de estrés que en este momento están manejando, van a necesitar cuidado y atención de su salud mental. Entonces debemos pensar a futuro también qué programas y de qué manera vamos a atender, digamos, a contener todos estos niveles de estrés que ellos están viviendo, todas estas tensiones que ellos están viviendo y cómo más adelante, a mediano y a largo plazo, vamos a ofrecerles a ellos una atención a su salud mental de manera que podamos volver nuevamente a una cotidianidad donde ellos puedan estar digamos, en unas condiciones de bienestar adecuadas. Otra actividad en este componente es el trabajo de evaluación continua de los indicadores de estrés laboral o carga emocional de estos primeros respondientes, ¿cierto? Entonces, ahorita decíamos que si bien estas personas, estos profesionales y estas personas que están trabajando por la atención al COVID no van a tener el tiempo de estar en reuniones para pensar y cuidar su salud mental, sí es importante capacitar a los líderes de estos equipos de trabajo. Y los líderes de estos equipos de trabajo deben realizar unas funciones de cuidar, de capacitar, de motivar, de recordarle a estas personas su autocuidado, el uso de todos los equipos de protección para cuidar su salud y también el uso de todos los medios de comunicación para cuidar y el manejo de las emociones y el estrés para cuidar su salud mental. Entonces, la capacitación de los líderes que trabajan con estos equipos de profesionales y de personas es muy importante realizarla para que sean el apoyo, la piedra angular
que les permita en este momento contener y motivar esos equipos de trabajo para la atención al COVID. Otra actividad que consideramos importante en este componente es realizar actividades que promuevan la salud mental de estos primeros respondientes. Pensamos mucho entonces que la familia de ellos, muchas de estas familias no se encuentran viviendo con estos profesionales de la salud, con estos policías, porque precisamente pensando en cuidar sus familias, muchos de ellos ya no van y visitan a sus familias. Sí es importante garantizar que puedan mantener el contacto, si no presencial, al menos un contacto virtual, ¿cierto? O sea, que las personas puedan tener de alguna manera la posibilidad de comunicarse con su familia, con sus hijos, con sus esposas y esposos, con sus papás, con sus mamás, con sus hermanos, es una manera también de cuidar la salud mental. Vincular a las familias de estos profesionales para que participen en esas campañas donde motiven a sus familiares que están en la primera línea de atención a cuidarse, a hacer uso de todos los elementos de protección, a mantener el ánimo arriba, a bajar un poco la tensión, a recordar que esto va a pasar, ¿cierto? Que digamos, recordarles que esto es un proceso, pero que este proceso lo vamos a superar, en esa medida volverlos a vincular a un futuro que sea positivo, a un futuro en el cual ellos se puedan volver a vincular a la familia y donde las condiciones laborales puedan ser, digamos, las normales, superando esta pandemia. Obviamente hay que garantizar espacios de escucha y acompañamiento a aquellos profesionales y a aquellas personas que están en la primera línea de atención y que demanden atención psicosocial, ¿cierto? Porque son personas que son los que están en este momento con unos niveles de estrés, de carga laboral muy altos. Y en la medida de lo posible hay que favorecer el espacio de descanso y de dispersión para ser utilizados de parte de estas personas que están realizando, digamos, en este momento la atención más fuerte para poder superar esta crisis de la pandemia. Un asunto fundamental en este componente es el manejo de la estigmatización. Entonces proponemos realizar campañas de sensibilización con todas las comunidades donde se trabaje el asunto del estigma que están teniendo en estos momentos los profesionales de la salud y las personas que están en esta primera línea de atención al COVID. Entonces, el asunto de trabajar la estigma que se está generando en este momento en los diferentes contextos, en las diferentes comunidades, es una actividad muy importante a ser realizada. Un componente importante es el componente de la movilización social y que tiene por objetivo promover estrategias de movilización y comunicación social, donde entonces proponemos aquí realizar campañas de promoción y cuidado para los cuidadores en el hogar con un enfoque diferencial de acuerdo a las necesidades específicas que identificamos en el diagnóstico rápido participativo. Y finalmente proponemos un componente de sistematización cuyo objetivo es sistematizar la experiencia de intervención. Queremos invitar a los entes territoriales que reconstruyamos la historia, la experiencia de cómo cada municipio ha respondido a la población para cuidar y para fortalecer y para responder, digamos, a las necesidades en salud mental que se han generado dadas esta pandemia, ¿cierto? Entonces, para ellos proponemos realizar, por ejemplo, un proceso de sistematización que permita mostrar la historia de cómo el municipio respondió a esta pandemia en el componente de salud mental, pero digamos que esta historia también le va a permitir al municipio rendir las cuentas y hacer seguimiento a los indicadores de calidad de la atención en el campo de la salud mental que realizó el municipio. Bueno, esta matriz ustedes la van a encontrar con los documentos que se van a anexar a la plataforma relacionados a este módulo. Nos encantaría que ustedes lo revisen, con detenimiento la miren y en el foro que va a estar abierto para esta unidad podamos conversar sobre ella, nos cuente cómo les pareció, nos hagan propuestas nuevas, también nos hagan contrapropuestas de estas que les hacemos, porque la idea es que a partir de esta matriz tener una excusa para conversar la manera como hemos atendido la salud mental, proponer ideas nuevas que de pronto no se nos habían ocurrido, compartir esas ideas que son novedosas y que para otros entes territoriales no han sido consideradas y de esta manera nos acompañamos en este proceso importante de atender la salud mental, cuidarla para poder superar esta pandemia que sabemos entre todos podremos salir adelante y podremos superarla.
Un saludo para todas y todas y muchas gracias por su atención.